sigamos, vamos a hablar un poco de síndrome de liberación de citoquinas, ¿no? Entonces, en ese aspecto también hubo un problema porque la norma en específico, en su acápite, mencionaba algunos criterios para señalar lo que es el síndrome de liberación de citoquinas, que así se conoce, y ellos pues mencionaban por ahí la presencia de linfopenia, ¿no? Menos de 800, por ahí un PCR elevado. Acuérdense que el PCR está directamente relacionado con la interleuquina 6, ellos ponen un punto de corte de más de 40, un PCR que podía estar elevado. Nosotros vemos PCRs elevados en pacientes con COVID y no necesariamente tienen síndrome de liberación de citoquinas o cytokine storm, ¿no? Entonces en ellos pues linfopenia, PCR, por ahí la alteración en el dímero D, por ahí, y la alteración también en algunos marcadores como troponinas, por ahí podrían ser algunos de los marcadores de síndrome de liberación de citoquinas. Sin embargo, ha habido mucho cuestionamiento, mucha pelea por estos scores, y lo que hemos encontrado nosotros en esta guía es una clasificación que se daba la Sociedad Americana de Trasplante y Terapia Celular para ver los grados de síndrome de liberación de citoquinas. Y si ven ustedes, esto va muy en contra de lo que está propugnándose en la guía local del Ministerio de Salud, donde acá hay grados, ¿no? Y definitivamente para hablar de un síndrome de liberación de citoquinas tenemos que tener fiebre, porque es uno de los marcadores cardinales, y muchos de los pacientes que tenemos tienen PCRs elevadas, pueden tener interleuquinas que están entre 30, ¿no? 40, y no necesariamente están haciendo síndrome de liberación de citoquinas, sino es todo parte del arsenal de una sepsis viral. Entonces el virus en sí, así como las bacterias, también puede producir todo un armatoste, un complejo de liberación de citoquinas, y estamos realmente viendo eso, y no necesariamente se trata con algunos targets dirigidos contra esto, ¿no? Pero miren que fiebre es el síntoma cardinal. Nosotros nos hemos abocado a esto y recién le sumamos los grados que podrían requerir tratamiento. En el caso del grado 3 y grado 4, donde ya hay usualmente hipotensión, como requerimiento de vasopresores, hipoxia, que requiera alto cánula de alto flujo, máscara reservorio y que no sea atribuible a otra causa, o el grado 4 donde haya múltiples vasopresores, estos realmente son unos estadios donde deberían aplicarse todas las intervenciones de síndrome de liberación de citoquinas. La liberación de citoquinas mediada por interleuquina 6 es la que se beneficia, por ejemplo, de un medicamento que justamente su target es ese, que es tocilizumab, ¿no? Entonces, en algunos otros protocolos internacionales, lo que se ha visto es que la elevación no solamente de la linfopenia, la elevación de dímero D, por ahí podrían indicarte otros marcadores, por ejemplo, ¿no? Porque también hay tormentas de citoquinas que no necesariamente es por interleuquina 6, sino también por interleuquina 1. Entonces acá tal vez priman las alteraciones de troponina, dímero D, otros patrones, y no necesariamente se van a beneficiar de tocilizumab. Entonces habría que buscar otro inhibidor de interleuquina 1, por ejemplo, como anakinra, ¿no? Entonces si uno tiene claro y la posibilidad de hacer un diagnóstico rápido de estos patrones, uno podría definir esto, ¿no? Entonces el grado 3, grado 4 para nosotros, síndrome de liberación de citoquinas, donde ahí hay un compromiso de perfusión tisular, realmente es donde sí se benefician estos pacientes, acompañados de ya los marcadores que se ha mencionado, ¿no? El grado 1 y grado 2 pues realmente no requieren, pueden ser manejados con otro tratamiento. Entonces, ¿cómo es que uno hace nuevamente los criterios, ¿no? Entonces el criterio de síndrome de liberación de citoquinas para nosotros está definido con los criterios 3 o 4 de esta clasificación, ¿no? De la CCT, de la Sociedad Americana de Trasplante y Terapia Celular, y el criterio, como ya mencioné, similar a lo que nos ha dicho un poco el Ministerio de Salud, es buscando la interleuquina 6 más de 40 picogramos por mililitro, ¿no? Si es accesible, no todos los laboratorios lo pueden, o si no, buscamos 3 marcadores que simplemente pueden ser dímero D, ¿no? Este es más de 1000, por ejemplo, dímero D más de 1000.
Linfocitos, el punto de corte que utilizamos nosotros es menos de 800, varía en la literatura, lean Up to Date, también hay algunos otros puntos de corte. Y la ferritina, que generalmente está elevado en muchos de estos pacientes, ¿no? La ferritina vamos a ver que se eleva en síndrome hemofagocítico, por ejemplo, secundaria MISC en niños también, y te da una falsa sensación de que estás tratando una tormenta de citoquinas. Por eso es que los marcadores tal vez más para ver una ruta de interleuquina 6 van a ser PCR y la misma interleuquina 6, ¿no? Entonces otros marcadores como ferritina, dímero D, tal vez podrían estar más para interleuquina 1. Entonces esto es algo que todavía no está definido, no hay un consenso internacional, pero para nosotros seleccionar si estamos con esta ruta y hemos cubierto los criterios 3 o 4 con fiebre y hipoperfusión, puede liberarse y administrarse tocilizumab. Tocilizumab, que es un anticuerpo en realidad que está dirigido contra interleuquina 6, vemos que la dosis para pacientes menos de 30 kilos va de 12 miligramos por kilo y para pacientes mayores de 30 kilos es de 8 miligramos por kilo, ¿no? La dosis total no debe exceder los 800. Hemos tenido algunas discusiones porque las dosis tampoco en los trials, en los estudios que se están haciendo no están bien definidas, pero tienen, usualmente la ampolla está viniendo de 200, en obesos sobre todo hemos llegado hasta dar hasta 800 miligramos. Pero ¿qué es lo más importante? Antes de dar el tocilizumab, uno tiene que cerciorarse de que este paciente no esté superinfectado. Y como les dije, la procalcitonina, ¿no?, en sí es un precursor de la calcitonina, ¿no?, y se va a liberar sobre todo cuando hay infecciones bacterianas. En COVID hemos visto que hay una buena correlación de pacientes con menos de 0.5 para determinar que no están coinfectados. Esto nos sirve en pacientes que tienen hemodiálisis, por ejemplo. Entonces, el tocilizumab sí lo estamos dando, vigilando también que no tenga transaminitis previa, que no tenga otra infección oportunista. En la literatura se han estado reportando casos de reactivación de tuberculosis, reactivación de hepatitis B o algunas infecciones fúngicas invasivas, sobre todo aspergilosis, y esto sí nos ha pasado, aspergilosis pulmonar asociada a COVID, ¿no? Entonces hemos tenido algunos casos de APAC posterior a COVID-19 que tuvieron síndrome de liberación de citoquinas y recibieron tocilizumab. Entonces es importante que ustedes vigilen estrictamente. Si el paciente hace fiebre, no luego de la administración de tocilizumab, pues hay que descartar que no tengan nada de infecciones sobreagregadas, ¿no? Y es importante porque el tocilizumab en sí, en el manejo de liberación de citoquinas, no debe ser administrado solo, sino lo que recomiendan es corticoides. Hasta ahorita el Ministerio de Salud no ha propuesto este escenario, no ha habido una discusión clara y enfática para los pacientes hospitalizados, pero vean ustedes que igual la hidrocortisona es 100 cada 8 y la dexa es 10 cada 6 o bolos de metil de 1 miligramo por kilo hasta que haya mejoría del síndrome de liberación de citoquinas. Como les digo, acorde a las definiciones que nos dan, hay que ver la parte clínica que no está bien especificada en la norma nacional, y estos pacientes pues pueden tener alteraciones, pero pueden ser por otra ruta que se está liberando con otra interleuquina, puede ser por otro fenómeno que puede estar en un daño multisistémico en niños, un MISC, o puede ser también secundario a la misma sepsis viral que a veces te da todos estos parámetros elevados, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de abordajes terapéuticos. Entonces les leo más o menos cómo es la tormenta de citoquinas y el abordaje que damos. Ya hemos visto si nuestro paciente cumple criterio de tormenta de citoquinas. Empezábamos, porque esto está errado, con bolos de metil por 3 días, ¿no? Pero ahora, como ya hemos visto acá, las recomendaciones pues son 1 miligramo por kilo por día, o sea, máximo podríamos llegar hasta 80, 100 miligramos por día. Esta recomendación fue una de las primeras que hicimos, pero ahorita ya no se está utilizando los bolos de metilprednisolona, ¿no? Considerar contraindicaciones de inmunosupresión, descartar VIH, tos, trasplante de órgano sólido, neutropenia, que no tenga hepatitis, infecciones fúngicas, ¿no? Y vigilar las glucosas, ¿no? Y en estos casos se le daba tocilizumab, ¿no? Y de acuerdo a eso ya veíamos con corticoides, ¿no?, previa aprobación en junta, si había mejoría. Usualmente cuando dan el tocilizumab, lo que va a pasar es que la interleuquina 6, que está en 40, pues se va a elevar, ¿no? Entonces puede llegar a elevarse a 250 y la caída recién va a ser en los días siguientes. O sea, que no se asusten si es que están dando, en el caso ameritorio, si es que se le sube la interleuquina 6 en el control, que eso es normal. Pero la mejoría clínica, según la literatura y según lo que hemos visto, debería ser reevaluada en 24 horas. O sea, si es que el paciente está desaturando, está con todos los marcadores de inflamación,
febril, hipotenso y mejora con esta administración de corticoides a esas dosis y más el tocilizumab, podríamos hablar de que sí está habiendo una respuesta porque los parámetros clínicos son en base, bueno, podría ser la PCR, también ha sido muy cuestionada la mejora de la linfopenia, pero la clínica es lo que les va a mandar. Si no ha habido mejoría, ya se pueden discutir otras opciones. En algunos casos, algunos algoritmos sugieren repetir la dosis de tocilizumab hasta una segunda dosis después de 12 horas de la primera, o incluso algunos hasta 3, ¿no? Pero esto realmente tampoco no tiene sustento sólido. Es más, ya hubo un estudio randomizado que es el estudio Covacta, que justamente ya lo explicamos que no hubo beneficio en términos de mortalidad ni cura clínica en pacientes que recibieron tocilizumab comparados versus el standard of care, que era el tratamiento estándar, ¿no?, que recibían. Y otras terapias en Junta Médica también se han propuesto, por ahí incluimos en una versión inicial del protocolo lo que eran las inmunoglobulinas, que podían darse incluso en pacientes que estaban coinfectados. Sin embargo, recientemente hay algunos preprints donde sí dan alguna luz más para inmunoglobulinas, pero no voy a mencionarlos en esta charla. Ok.